Ahora está No hablando. saltó, porque si no, no salta. Ahí arrancó a grabar. Ahora. Profe, es verdad, no saltó. Bien. Una Ahí está. consulta, yo llegué un poquito tarde. La música también, me la perdí. Sí, la música no la grabamos porque nos piden derecho de autor luego y bloquean la. Por eso yo digo, los temas están todos en la lista de Spotify. Este era de Aprender a Drexler. bailar de Drexler. Ahí va. Si la pueden buscar por ahí también, escuchar de Ah, voy fondo a escucharlo mientras después porque va. está bueno. Me divierte la musiquita de antes. Qué triste. Exacto. Nosotros buscamos que nos divierta y nos ilumine en algo teórico a veces también. A veces que nos divierta solo y está bien. También. No, pero es raro arrancar, viste, con el café, como diciendo, ay, a ver, clase, y que esté el profesor esta vez con música y otra cosa. Bien. Igualmente había llegado tarde, hoy dije, me lo perdí, Sí, sí. pero no. Sí, nosotros esperamos a veces, siempre tenemos a las 8 estamos listos para comenzar, pero estamos esperando unos minutos más porque no suelen haber tantas personas a las 8 y por eso iniciamos y 5. Em, Una cosita, además ahí Serrana estaba con la mano levantada, pero justo ahora desapareció de la escena. No sé Ahí si era va. para apuntar algo pero bueno, está, cuando vuelva capaz. O capaz que la había tenido desde antes. Ahí va. Esto, Seguimos siguiendo el para ponerlo encuadre, acá. no, me está tratando de acordar qué es lo que venía trabajando. El encuadre nada más, como decíamos, que las participaciones de ustedes, eh, ahora que cuando las vayamos a habilitar, surjan a partir de lo que han entendido del texto, ¿no? Y problematizado. Y obviamente las participaciones, bueno, esto no lo entiendo, más allá de que no lo haya leído, igual también están habilitadas, como decíamos. Pero bueno, este desliz que se suele cometer incluso en los parciales o en los exámenes, de que la respuesta está dada desde el sentido común y no desde el marco teórico, es algo que está bueno ya comenzarlo a ejercitar desde la participación de ustedes en el Zoom. Serrana, ¿vos tenías la mano levantada o te quedó de la otra vez? Te quedó de la otra vez. Está. Ahí va, perfecto. Bien. Vamos entonces a empezar, ya que unos cuantos han leído. Este es un texto de Roberto Folari. Él es psicólogo, doctor y licenciado en psicología por la Universidad Nacional de San Luis. Tiene conferencias que están publicadas. Es bien interesante a la hora de poder pensar algunas cosas desde lo educativo. Y viene planteando, ¿no? Ya son textos de la década del 90, justo los dos textos, justo no, por algo también nosotros los agrupamos, ambos textos son de la década del 90 y, y de alguna manera está bueno como poder leer, porque todas las producciones remiten a un contexto sociohistórico determinado y los planteos que hacen en cierto punto y lamentablemente aún siguen muy vigentes, ¿no? Y eso de alguna manera también nos permite como ir introduciendo gran parte de las tensiones que se dan a la interna de las instituciones educativas y lo complejo que es muchas veces la intervención y los cambios en lo educativo, que nosotros como psicólogos lo percibimos, ¿no? El título ya es un título bien subjetivo, ¿no? El ocaso de la escuela, ¿no? Ya ahí, más allá de que es un título subjetivo, él al final hace como algunas invitaciones a repensar las funciones y el sentido de lo escolar. Pero simplemente para tener algunos apuntes, ¿no?, de este texto, ¿no? Él, como ustedes habrán visto cuando lo leyeron, propone una lectura, ¿no?, social, histórica y política de lo escolar. Y esto es bien interesante y necesario hacer a los efectos de poder entender lo que sucede en las instituciones educativas.
lo que sucede en las instituciones educativas no es solamente responsabilidad de los integrantes que ocupan esa institución, sino que, como toda institución, de alguna manera responde a las necesidades y a las lógicas dominantes del tiempo que está transcurriendo. Entonces, esta dimensión social y política atraviesa las prácticas cotidianas. Por eso, este texto de Folari nos invita a pensar ese entramado múltiple que se da, ¿no?, entre lo social, lo histórico, lo cultural en las instituciones educativas, ¿no? Ahí él va planteando que, bueno, estas transformaciones que se dan desde lo social, desde lo económico, culturales, han generado como cierto desfasaje, ¿no?, entre lo que la institución escolar propone y esos procesos de transformación que la sociedad necesita y requiere. Y hay un desfasaje que él comienza a advertir ya antes de la década del 90, y que está bueno ir leyendo estos textos a la luz de ir viendo cuánto de estas cosas siguen permeando o no, ¿no?, lo educativo, lo escolar. Y cuando hablamos de lo escolar no hablamos de la escuela como institución, sino de los liceos, ¿no? Está bueno que acá Diego toda su experiencia en el ámbito educativo la tiene en educación media, entonces ahí tenemos cosas para complementar desde los ámbitos. Y ahí está perfecto, Darío, perdón, que levantaste ahí ese centro, Sí. que claro, en Argentina no sé si ya lo han visto capaz que con otros textos, ¿no? Pero en Argentina lo escolar refiere generalmente a la educación formal, ¿no? Nosotros ahí tendemos a diferenciar lo escolar vinculado a la educación primaria, pero bueno, ni que hablar lo liceal, o nos referimos a educación secundaria para seguir después con el tramo posterior, y lo mismo para educación terciaria, ¿no? Pero ellos lo escolar lo engloban para pensar lo educativo y particularmente la educación formal. Esa aclaración ahí que estaba haciendo Darío me parece importante a la hora de leerlo, porque en realidad vieron que Folari, de hecho, cuando lo trabaja en el texto, en realidad habla más que nada de las instituciones y su función socializadora, digamos, en sus múltiples planos, no solamente en lo que es la educación primaria. Aproveché ahí el centro, Darío, disculpa. Impecable, sí, sí. De eso se trata si jugamos juntos. Y decíamos, bueno, invita a repensar lo educativo, ¿no? No es un texto catastrófico. También creo que ambos textos que vamos a trabajar hoy dialogan mucho, ¿no? Ahora bien, si pensamos en la institución, ¿no?, en las instituciones, ¿no? Y lo pensamos desde una definición como lo trae la Real Academia, ya la institución habla desde la definición con esta acción de instituir, de establecer, de fundar, ¿no?, de crear, ¿no?, como cuestiones que tienen que ver con algo rígido, invariable, estático, ¿no? Todos pasamos, ¿no? Necesariamente nuestra vida se desarrolla por distintas instituciones. Nacemos en la institución familia, ¿no? Y las instituciones lo que hacen es, por eso en el módulo 2 vamos a iniciar con los vínculos de apego y el vínculo con los primeros agentes educativos, que son las familias de origen, el adulto responsable, la adulta responsable, y esas primeras vínculos, las primeras vínculos que tenemos con las instituciones de cuidado, centros de educación inicial, jardines, escuela, liceo, universidad, nos van matrizando, ¿no? Tienen lógicas diferentes, y por eso nuestra vida transita en múltiples instituciones que tienen lógicas y funcionamientos bien diferentes, ¿sí? Por eso hay que tratar de entender y comprender las particularidades de las lógicas de las instituciones educativas a los efectos de poder entender y comprender qué es lo que sucede adentro, qué cosas se producen, y desde nuestro rol, lo van a ver en otra UCO cuando estén en la de psicología y educación, bueno, cuáles son
las formas que tenemos los psicólogos de poder intervenir, pero ya esto debería de estar como condición previa y saber previo a la hora de poder entender y comprender estas lógicas institucionales y las particularidades en lo educativo. Nosotros estamos jugando, yo estoy jugando mucho, y Ale también, con algunas aplicaciones de inteligencia artificial para ir probando como recursos didácticos, ¿no? Y ya la vez pasada le habíamos hecho un video, ahora generamos otro que de alguna manera en 3 minutos sintetiza algunos aspectos de la propuesta de Folari. Acá lo que les vamos a pedir fundamentalmente a aquellos que han leído el texto, ya tienen ahí anotaciones, ya lo comprendieron, ya lo vieron, o capaz que lo vieron desde otras materias o desde otras formaciones. Acá hay gente que está en el ámbito de lo educativo y estos textos a veces también se leen. Los vamos a invitar que vayan escuchándolo con atención y vayan escribiendo ustedes o subrayando o armándose como un textito ahí, un esquema de cuáles son estas ideas centrales que plantea el video, si dialoga con lo que plantea Folari en el texto y si dialoga qué cosas son las que ustedes ven en el video que también están en el texto y están en el video, y las que no las van como agregando a los efectos de tener una primera lectura crítica de estos 3 minutos y medio. ¿Sí? ¿Vamos arriba? Saber una idea que da que pensar, el ocaso de la escuela. ¿Qué significa eso hoy? Pues mira, ya en el 96 Roberto Folari se hacía esta pregunta y hoy es más actual que nunca. La pregunta sigue ahí. Para responderla tenemos que entender de dónde viene la escuela. O sea, para entender la crisis de ahora hay que viajar a su origen. La escuela, tal y como la conocemos, es hija de la modernidad. Nació para un mundo muy concreto. Su misión era clara: crear un lazo social, transmitir un saber único y formar ciudadanos. Estaba pensada para dar certezas, para un mundo que se creía predecible, ordenado. Pero claro, el mundo cambió. Y de repente, el suelo bajo los pies de la escuela se movió. Hemos pasado de un mundo lineal y ordenado a uno totalmente fragmentado. Un mundo de zapping constante. Folari lo clava. La escuela, con sus métodos y herramientas, se ha quedado un poco vieja. Y esto, claro, trae desafíos diarios, sobre todo para profes de primaria. Vamos a verlo. El primer reto, la atención. El aula compite con el bombardeo de estímulos de fuera. Imaginemos a un maestro explicando el ciclo del agua, solo con el libro de texto. Los niños, acostumbrados a vídeos cortos y a juegos, pues se desconectan. Es normal. Segundo desafío, la diversidad. La idea de una única cultura correcta ya no funciona en el aula. Por ejemplo, un proyecto sobre la familia tiene que incluir todos los modelos que existen hoy. Y aquí la clave de todo. La escuela ya no tiene el monopolio del saber. Entonces, si ya no se trata solo de soltar datos, ¿para qué está la escuela? Pues quizá para enseñar a pensar, a colaborar, a sentir, a encontrarle un sentido a todo. A lo mejor, si ya no puede dar todas las respuestas, su papel es enseñar a hacer las preguntas correctas. Bien, este fue el textito, 2 minutos. Una pregunta, Sí, Leandro. Leonardo. Leonardo. Hablaba sobre 2 desafíos. El segundo era la cultura. ¿Y el primero cuál era? Ujú. A ver, capaz que algún compañero te La puede ayudar. atención, la atención porque cambió ahora, eso tiene mucho más estímulos las personas con los videos cortos y todo, entonces cambió la atención. Se te escucha medio raro, pero creo que algo se te escuchó. A ver si me escucha bien, es que ahora como que es difícil mantenerle la atención a los niños por los estímulos que reciben antes, que como básicamente son como personas que no prestan mucha atención mucho tiempo prolongado, entonces ahí como que se dificulta un poco también. Por lo que entendí, se me de careta porque la verdad no leí. Ahí va. Vayamos, quienes hayan leído Folari,
¿no? ¿Qué aspectos de la síntesis que se hicieron en estos 2 minutos están de acuerdo y quieren ampliar? Y qué otras cosas quizás no dice, ¿no? Sara, Hola, buen día, profe. diga. Puntos así específicos, la escuela como hija de la modernidad. Y bueno, y claramente este cuestionamiento del rol de la escuela, de que en un momento en el que para el autor la modernidad ya terminó, como que hay una especie de desfasaje entre el mundo para el que la escuela nos está preparando y el mundo real que vivimos, el tema de las certezas, el tema del estatus, por decirlo de alguna manera, del renombre que te daba en una época tanto ser docente como ser un graduado universitario, desde lo que es prestigio social como lo que es seguridad a la hora de económica, que ya no existe. Lo de la atención no lo recuerdo haber leído en el texto de Follari. Me suena a los textos que vimos la semana pasada, pero no, por lo menos hasta donde yo llegué, que llegué hasta la mitad del capítulo 2, no lo encontré. Exacto. Y esto de hacerse preguntas tampoco, por lo menos hasta donde yo llegué. Yo leí el capítulo 1 y la mitad del 2. Exacto. Bien, Fernando estaba, creo, ¿no? Buen día, ¿se me escucha bien? Se te escucha bien. Bien, gracias. Bueno, yo primero un poco sobre las notas que saqué de la lectura y justamente una de las cosas que me pareció que estaban más vinculadas como aporte, cuando él describe, para empezar, es como que hace un diagnóstico, ¿no? Fuera de lo que pasa, ¿no? Es decir, que no es solamente un sistema educativo decadente, sino que también, como que digo, da un diagnóstico que se basa, me parece, en 3 puntos, ¿no? El primero es la apatía, ¿no? La falta de entusiasmo que se encuentra al estudiar, ¿no? ¿Por qué estudiar, básicamente, ¿no? Eh, Después también el tema económico con los salarios docentes, ¿no? Y después también dentro del económico, como un tercer punto, que es un sistema saturado hoy en día a lo que es la propuesta educativa, como que hay una devaluación de la educación y de los títulos, ¿no? Es decir, ya no es suficiente o pasar por la escuela o un liceo o educación terciaria. Hoy en día ya el tema es que ya llegó al tema tecnológico, básicamente, ¿no? Después, bueno, conjuntamente con el video vi que hace esa analogía, ¿no? De que menciona el modernismo, y él tiene una visión, me parece, muy Foucaultiana, ¿no? De lo que es la escuela, ¿no? Disciplina, sobre todo el formar individuos por sobre todas las cosas, ¿no? Es decir, no es tanto educar, sino que disciplinar también, ¿eh? Y que para eso justamente, al igual que Foucault, ¿no? Se basan las instituciones, la iglesia, la escuela, el hospital, ¿no? Que moldean al individuo, ¿no? Está dentro de lo que importa es que no solamente el individuo aprenda, sino que obedezca, básicamente. Y está en ese sistema de premio-castigo. Y también tiene una visión de Bourdieu, ¿no? Que es decir, una especie de violencia simbólica, como que hay una hegemonía clasista dentro de lo que es la educación clásica, ¿no? Es decir, que si la persona nacía en cierto contexto, probablemente iba a terminar ahí, ¿no? Aunque no lo garantizara, pero iba a poder, le iba a ser muy difícil salirse de ese medio impuesto y que el sistema educativo estaba regido por eso, ¿no? Y encima, con la institucionalidad, por ejemplo, de la academia, que decía que esto es lo que hay que estudiar, ¿no? Esto es la parte más lamentable, ¿no? Que si los estudiantes no se acoplaban al sistema, el fracaso iba por cuenta de ellos, también, ¿no? Y bueno, después entramos al otro, para ver que es
¿no? Que es la parte actual. Este artículo fue hecho en 1996, estamos hablando de 30 años, y vaya, se ha pasado bastante tecnología sobre todo esto, ¿no? Es decir, donde hay grandes desafíos. Voy a empezar por el último, digo que hoy es hasta qué punto podemos llevar toda esta locura a la inteligencia artificial, pero antes de eso empezamos en los años 90 con el zapping y cambiar y no poder concentrarnos en recepcionar información y desarrollarla, ¿no? Es decir, el bombardeo ese que hablaba el video de estímulos, ¿no? Y Ujú. que básicamente hoy es no un docente, sino un comunicador, cómo se puede implementar el sistema educativo a esta nueva realidad hoy en día, ¿no? Bien, Eh, Hoy bien. es, como dice en una cita, dice, pienso, luego existo, ¿no? Hoy si me estimulan, existo, es la nueva realidad, no el nuevo paradigma. Bueno, hasta ahí Bien, mi primer aporte. bien, Fernando. No le ibas a dejar nada a las compañeras y compañeros, vos. Traté de sintetizar lo más que Dale, pude, dale, ¿no? dale. Dale, vamos arriba. Serrana. Bien, bien, Hola. pero bien ahí. Sí, a mí lo que me impresionó del video fue que dejó afuera justamente la parte en cómo afecta a la sociedad. Porque, como decía Fernando, la escuela o sea, cumple un lazo social. ¿No? De que todos aprendamos lo mismo, de que logremos ser ciudadanos, usar la razón para justamente elegir nuestros gobernadores, etcétera. Después, bueno, se hace obligatoria, universal, laica, gratuita, como para igualar, ¿no? Para que todos tengan las mismas posibilidades y en realidad lo que termina pasando es que se abre más la brecha entre los que Exacto. tienen y los que no tienen, digamos, en la parte económica y el que entra mejor a la escuela sale aún mejor. O sea, no iguala, sino que es al revés. ¿Qué más quería decir? Bueno, lo de la violencia simbólica también, ¿no? Cómo Ujú. uno va a la escuela, yo me acuerdo, yo fui a la escuela pública y bueno, igual se notaban las diferencias, pero ahora incluso que están todos los colegios privados, la brecha es enorme, ¿no? Lo que aprenden, la tecnología a la que tienen acceso, es terrible y también es terrible para los padres. Yo tengo dos hijos y bueno, les pago el privado o los mando a público y todo lo que uno tiene que tener en cuenta y pensar en el futuro y en su trabajo y es realmente la carga pasó a ser de uno, Ujú. de los adultos, ¿no? Exacto. Am, y bueno, creo que básicamente eso era la parte esa social que... Bien. Y también que no, bueno, no discute nada la parte del neoliberalismo y cómo de la modernidad pasamos al neoliberalismo y todos los cambios que trajo ese nuevo sistema. Exacto. Bien, bien, muy bien esas precisiones de todos ustedes hasta ahora en términos de lo que identifica y lo que deja de lado, ¿no? Lucía. Algo que quería agregar, no sé si se me escucha bien. Ujú. Sí. Sí. Te decía que la escuela como que hoy está lejos de cumplir el rol que cumplía en la modernidad, como de un saber específico y que terminaba siendo como una clasificación de las personas, de que el que aprende y el que no, el que sabe y el que no. Entonces hoy está como por toda la posmodernidad y la influencia que tienen y demás, las personas, los niños, está como más lejos de construir ese rol. Hay como más posibilidades. Mismo el tema de la familia que sí planteó en el video, antes era como una familia, padre, madre, hermanos o no, y hoy en día hay una pluralidad enorme de tipos de familias. Entonces no es lo mismo enseñar lo que es una familia en la modernidad o en el 1900 que enseñar lo que es una familia el día de hoy. Entonces como que habría una brecha mayor, como decía la compañera. Ujú. Y no llega a cumplir ese rol tal cual como era antes. Bien. Cerramos con Sara.
y hacemos la síntesis de lo que ustedes muy bien fueron como trayendo. Profe, dos cuestiones. Una es que noté que no se habló en ninguna de las participaciones, incluso en el video que está recomendado tampoco se nombró, que es que cuando habla de violencia simbólica, hace, o sea, nombra específicamente la negritud y el indigenismo, que en el origen de la escuela existía mucho en Argentina, en Uruguay también, en básicamente Latinoamérica en general, eh, y cómo la escuela, a través de, sí, el tema de la clase, pero además la vestimenta, el idioma y ciertas costumbres, fue como dejando de lado, castigando y matando. Que también me parece que se relaciona un poco con la canción que pusiste al principio, de históricamente cómo se ha castigado expresiones musicales que todas tienen un origen o en la pobreza o en culturas africanas y afroamericanas. Eh, Ujú. y otra cosa es que capaz que yo estoy mezclando los dos autores porque yo me los leí uno tras del otro y a veces me pasa, pero no es en este texto que se habla de el acceso al argumento de jerarquía de clase social a través de la escuela, Sí. porque también es como que sentí que en las participaciones hubo mucho énfasis en el que es pobre sale de la escuela pobre y el que ya era más rico y más listo sale de la escuela siendo. Pero en el texto se nombra como al principio la escuela fue esa primera herramienta de las clases más bajas para poder escalar en la sociedad. Justamente por esto de que tener un título era garantía de estatus social y y de acceso a un trabajo y a una dignidad de vida, digamos, que ya O, no es tanto. o al menos como ilusión de. Pero ahora vamos a repasar ese punto. Ahí, Gerardo, te saqué me parece. Hola, buen día. Sí, estaba discutiendo con la compañera, sí, porque me empecé a acordar, yo me pasa lo mismo, leo los dos textos y claro, la idea de escuela que viene de Europa, de la clase burguesa, de la ilustración, todo eso viene a Sudamérica traído por las clases burguesas de nuestro continente, pero nunca aplicada a lo popular. La mayoría de gente, bueno, mucho mestizo también en esta zona, ¿no? Digo, negro, indio, bueno, los indios que los exterminamos a todos. Ujú. Y bueno, y me acordaba de que la compañera hoy venía diciendo eso de la educación, bueno, que era la idea de mejora de la clase baja era teórico, no práctico, me parece. Ujú. Era esa acotación nomás. Bien, pero muy... Varias cosas, ¿no? Yo me fui Dale, anotando, no sé, Darío, dale, ahí, dale, dale. porque la verdad Pasamos que a... hasta varias ahí de las intervenciones como también creo que fueron provocando otras lecturas u otros análisis, ¿no? Yo me fui anotando acá varias cosas, ¿no? Justo ahora Sara abrió con una cosa y cerró con otra y me llevó para otro lado, pero bueno, capaz que empiezo capaz que por ahí. En realidad Sara hace un ratito hablaba, bueno, la cuestión de que no habla estrictamente de la atención y creo que después cuando habló Fernando algo introdujo ahí que efectivamente no es que hable ni aspectos vinculados estrictamente a lo atencional, sí a esto de que es increíble, ¿no? Porque él escribe esto en el 96, donde que inicialmente ya están empezando a aparecer las primeras computadoras, y de hecho él habla de la PC, ¿no? O sea, habla o sea, ni siquiera creo que llegaba a visualizar un celular en ese entonces, ¿no? O sea, fundamentalmente en Latinoamérica, bueno, las cosas sabemos que van a otros ritmos, pero bueno, entonces creo que venía más la comparación por ahí, ¿no? Ya hablaba de cierta vertiginosidad, o sea, pensémoslo en el 96, ahora estamos hablando, Fernando creo que habló también de la IA y otras cuestiones, en el 96 ya aparecía como una revolución que la computadora apareciera una imagen que vos pudieras mover y traspasar cosas, y te decía, bueno, eso contrastado con el pizarrón
la tiza y el dispositivo escolar, bueno, ya ahí ya tenemos una atención vinculada al dispositivo. Pero enganchado a eso, fíjese cómo es el título, cómo es el título del texto en realidad. ¿Cómo es el título del texto? Es una pregunta. Es una pregunta, exacto, Sara. Es una pregunta. El ocaso de la escuela, en realidad es una pregunta provocadora la que está haciendo Folari. O sea, lo que está haciendo en realidad es pinchar un poquito. Porque por un lado, en realidad, lo que hace es tensionar. Te dice, bueno, hay aspectos fundacionales de la institución que van a tender a producir y reproducir y restaurar a la vez que, de nuevo, fortalecer cierto orden social, ¿no? Un orden simbólico específico, y a la vez va a quedar tensionado por todo esto que estaban diciendo y los cambios. Bueno, algunos hablan de la modernidad, estamos en la posmodernidad, hipermodernidad, en fin, todas las. Me acuerdo, hago un paréntesis acá, me acuerdo un profesor de epistemología que teníamos acá en facultad, Ami, que hablaba de si será compleja, decía él, el momento histórico en el que estamos, que no hemos podido como mencionar de forma, o mejor dicho, ponerle un nombre diferente y les ponemos todos prefijos, ¿no? O es hipermodernidad, es posmodernidad, ¿no? O sea, bueno, la adjetivamos modernidad líquida, ¿no? Pero seguimos hablando de la modernidad. Lo que decía Ami era la dificultad que estamos teniendo para poder pensar el contexto en el que estamos por fuera de la modernidad, decía él. Ato esto a un par de cosas más que decían por ahí. Eso como la primera, no es aclaración, sino profundización en esto que decía Sara y enganche con lo del texto. Después, Fernando trajo varios temas, me parece, varios, pero bueno, lo voy a enganchar con el que trajo Serrana y con el que cerró de nuevo Sara, que es el de este orden simbólico esta producción o reproducción de qué adentro de la institución justamente tiene que ver con los sectores hegemónicos, ¿no? Recién lo estaba diciendo y creo que hasta ahora remató algo con Gerardo con eso del origen también de la escuela. Eso es central, ¿no? Folari ahí lo trabaja directamente. Dice, bueno, la institución educativa reproduce valores de la sociedad, pero fundamentalmente, y ahí es donde engancha con Bourdieu, los de los sectores hegemónicos. Ahora, venimos de trabajar subjetividad la semana pasada, ¿verdad? Subjetividad mediática y Ujú. pedagógica. Y cuando definíamos subjetividad según Corea, hablaba de formas de ser, estar y sentir en el mundo. Fíjese. Y lo que básicamente dice Folari es que esa forma de ser, estar y sentir en el mundo que se imponen, digamos, o se imparten en las instituciones educativas son las propias de esos sectores hegemónicos. Entonces, no solamente tiene que ver con una cuestión de el origen de la gente que va a la escuela, sino lo que se impone dentro de las instituciones son justamente esa forma de ser, estar y sentir, es decir, las formas de producir subjetividad propias de los sectores hegemónicos, y eso es lo que genera ese desfasaje tan grande cuando, por ejemplo, accede y en los procesos de masificación de la década de los 90 para adelante en nuestra región, se genera ese conflicto, ¿no? Que es todo el mundo que entre se mande para adentro de las instituciones. Ahora, ¿qué hacemos cuando están adentro de las instituciones? Porque si seguimos reproduciendo la misma lógica que devienen expulsivas, a la vez que devienen expulsivas, a la vez que tratan de trabajar sobre lo común, hacer lo común para que una sociedad comparta, que esto es algo que también trabaja Folari, y muchísimos sociólogos, y ni que hablar de las ciencias de la educación para pensar las instituciones. Esta función de lo común, ponerlo a disposición. El tema es cómo se pone a disposición eso, el orden de lo común, cómo se construye lo común. Y ahí es donde entramos en muchísimas tensiones, ¿no? Vinculadas al educativo. Uno podría pensar que el tiempo común desligado de otras cosas es lo común, ¿no? Es decir, el estar frente a un contenido delimitado eh, socialmente y que ese conocimiento que es valorado socialmente, como plantea también fuera ahí, bueno, se pone a disposición de todo el mundo. Perfecto, ahora, como decían también ustedes, lo remataba de nuevo ahí también Serrana y creo que algo retomó ahí Sara, es, bueno, no todo el mundo se beneficia de la misma forma cuando se contacta con eso que es lo común, con ese contenido, ¿verdad? Y ahí el proceso de masificación de que hablaba Roberto, bueno, justamente, Roberto, Fernando. no, Fernando, perdón, es que justamente cuanto más, esto lo dice Folari clarísimo, ¿no? O sea, cuanto más la gente accede a la educación, o sea, cuanto más gente accede, cuanto más se masifica la educación, menos a cambio tiene para darle la educación a esas personas, o sea, menos beneficios tiene para darle a esas personas que acceden a eso. ¿Por qué? Porque básicamente si más gente accede, después todo se satura también después más rápido. El mercado laboral se satura más rápido. De hecho, fíjense, se democratiza la escuela, o sea, en nuestro país cerca del 100% está la cobertura, egresan en torno al 98-99%,
pero después a lo largo del sistema educativo, lo vamos a trabajar más adelante, la gente se empieza a perder. Sin embargo, sigue cada vez más accediendo, por ejemplo, a mayores niveles educativos. Hoy nos está pasando en la educación terciaria universitaria. Ahora, quienes se benefician más de eso siguen siendo unos pocos, como decían ustedes, ¿no? Entonces hay una tensión ahí, como bien interesante, tenemos para mí para pensar el texto entre esto de la reproducción y qué es lo que habilita también el estar dentro de las instituciones. Y después hay un punto que no salió, pero que bueno, capaz que sale, no sé si ahora lo vamos a introducir, pero me interesaba ahí como pro- profundizar y analizar algunas cosas que iban trayendo vinculadas a Folari. Dale. Tenemos a Fede y luego Cecilia. Profes, ¿cómo andan? Buen día. Yo tengo una duda, ¿no? Con respecto a la educación y a la institución. Si la institución es ya de por sí como que te invitan a entrar en el sistema, de la misma forma que entras, te excluyen. O sea, ya lo decía Foucault, ¿no? Ujú. Con Sí, los Bourdieu. regímenes de poder. Exacto. Sí. Yo me hace acordar por ejemplo, había una venezolana, profesora de psicología social, Marisa Montero, Ujú. que hablaba de como de una forma de mentalidad de grupo, como psicología comunitaria, que Ujú. no había instituciones de por medio, no había poder de por medio, y el grupo, y mediante la ayuda de psicólogos y algunos investigadores, que no hacían su labor terapéutica, sino más bien guiaban. Era la forma en cómo una persona desarrollaba una persona o el grupo desarrollaba una reflexividad y un pensamiento crítico que, como Follari señala, desde la modernidad y desde la Edad Media, lo implementan, pero en la facultad o en cualquier institución no hay como ese reflexión crítica porque es como que se sienten, me has acordado tipo, no quiero nombrar profesora de facultad, pero hay como un cierto egocentrismo. Entonces, si uno pretende tener esa reflexividad crítica, pero la querés tener porque vos la como fomentás, pero no se llega a tener. Entonces, con las instituciones pasa lo mismo. O sea, el sistema educativo o el sistema en general es lo que no te deja avanzar. Es como algo histórico. Ujú. Sí, vamos a, cuando estemos ahora con el siguiente texto, a ir pensando algunas lógicas. Vamos a seguir pensando en esto, ¿no? De estas lógicas como más reproduccionistas, porque las instituciones han ido modificándose. Las instituciones, las escuelas no son las mismas de la época de la modernidad, aunque tengan vestigios, ¿no?, en sus prácticas y coincidan algunas lógicas, pero no son las mismas. Entonces algo ha sucedido que ha podido adaptarse o tener algunas fuerzas más instituyentes para modificar como cambios. Esto que vos decís, o sea, yo trabajo acompañando proyectos a instituciones educativas haciendo innovaciones educativas, ¿no? Hay algunas instituciones que hacen innovaciones y que de alguna manera cuestionan el orden establecido o esa lógica como más reproduccionista, otras no lo pueden hacer. Y desde ese lugar, todos, yo creo que lo que aporta este texto de Folari o lo que nosotros queremos como ir transmitiendo es tratar de entender esto que yo decía desde el inicio, las lógicas que las instituciones tienden a reproducir, las lógicas las dominantes a las cuales tienen que adecuarse para poder producir sentidos en los tiempos en los que les toca vivir, a los efectos de poder generar cambios, ¿tá? Digo, para no estar pensando en términos de todas las instituciones educativas son iguales, todas reproducen determinadas cuestiones, aunque sí hay tendencias que se siguen manteniendo, ¿sí? Pero interesante, Fede. Y Cecilia. No, mi duda era porque dicen que algunos se benefician, pero cuando luego que
salen al mercado laboral sería en cuanto si terminas todo el ciclo educativo o desde qué punto de vista están hablando eso, para tenerlo claro. Bien. Porque Ahí, creo que a nivel educativo, si cumplís y estás, todos deberíamos beneficiarnos de aprender, que perfecto. no siempre es igual la curva, ¿no? Ujú. Total, totalmente, Cecilia. Ahí justamente lo que plantea es que los beneficios son, o sea, o mejor dicho, las diferencias que hay en el aprovechamiento, digamos, del educativo son diferentes planos. Uno es en los aprendizajes. Sin ir más lejos, ahora recién se publicó el informe del Estado de la Educación de Uruguay y sigue mostrando en realidad las inequidades vinculadas al acceso o sea, a las posibilidades de aprendizaje. Es decir, en sí mismo, los sectores más pobres aprenden menos, y esto no es por culpa, digamos, no tiene que ver con la cuestión de la pobreza, no tiene que ver con cómo las instituciones logran traccionar y logran trabajar justamente para que todo el mundo pueda aprender de la misma manera. Entonces, hay un primer plano que es el acceso al aprendizaje y a los bienes culturales y los aprovechamientos que hay en torno a eso. Después hay otros con los que justamente algunos de los que trabaja tanto Folari como otros autores, que es lo que puede venir después, es decir, continuar estudiando, o sea, la continuidad educativa, que eso también, el último informe del INED vuelve a decir lo mismo que hace básicamente 15 años, que es que los sectores, los quintiles más pobres tienden a tener peor, o mejor dicho, logran terminar menos, por ejemplo, el liceo y después continuar estudiando, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay cuestiones vinculadas a la continuidad educativa, y después, ni que hablar, aspectos vinculados a el acceso a lugares de trabajo que sean dignos, que estén bien pagos, que tengan cobertura, en fin, hay como en diferentes planos, ¿no? Donde se da Inequidad. digamos, ese desfasaje, ¿verdad? Claro. Y quizás esto que está planteando Diego ahora contrasta significativamente con el origen de la escuela en lo que... Laica y gratuita. Exacto, pero en lo que planteaba Folari en términos de la hija de la modernidad, ¿no? Es decir, en ese entonces la idea y el mito fundacional, por traerlo desde otra dimensión teórica, es que la escuela de alguna manera iba a permitir construir ciudadanos, ¿no? Y esa noción de ciudadanía era todos iguales, pero no llegan todos iguales, ya, ¿no? Ni ahora ni antes. Entonces, ese mito... un mito de ascenso social, ¿no? La primacía de la razón y de la lógica era la lógica la que iba a garantizar mayor desarrollo en la sociedad industrial, ¿no? Por eso la parte del video que se generó por inteligencia artificial sí está interesante en esto de que planteaba, bueno, para poder entender muchos de los conflictos actuales que las instituciones tienen, tenemos que ver y tenemos que historiar cuáles son las características de esas instituciones que hoy siguen sin poder como dar respuesta social, educativa, cultural, tecnológica, económica, ¿no? Como educación. Igual condice con lo histórico, ¿no? Exacto. Porque digo, Exacto. ahora es la revolución tecnológica, pero cada revolución impactó de alguna manera en el medio educativo. Exacto. Y no, eso es histórico, me parece. No sé Claro, si pero tiene ese que ver con histórico esto. se transmite, ¿no? Y cuando llegamos a una institución educativa y dice, ay, porque fulanito, no sé, no aprenden, ¿no? Esto que traía Fernando de las dificultades de aprendizaje, ¿no? O vemos maestros que si nos sentamos y ya planificamos todo lo mismo para todos los grupos, porque somos todas maestras de tercer año, ¿no? Esa tendencia a la homogeneización, esa tendencia de poder como, bueno, con los recursos que tengo poder hacer cosas, de alguna manera tiene una lectura sociohistórica también, ¿sí? Y la escuela cambió mucho en algunos sentidos a la escuela de la modernidad. Pero por eso estaba bueno, no lo vamos a dar porque ya lo fueron diciendo ustedes, el resto de los PPTs, ¿no? Pero gran parte de estos... Saber una idea Perdón. da que pensar. El ocaso de la... ¿No? Esto que se veía, ¿no? Acá hay muchos elementos de la modernidad, ¿no? Todos miran para un mismo lugar, es el mismo el aprendizaje está en un solo lugar, en el pizarrón, bueno, son todos varones y las maestras son mujeres.
hay una cuestión de orden, de disciplinamiento, como ustedes habían traído, y estas lógicas de la modernidad, de alguna manera son las lógicas que nutrieron el desarrollo de las escuelas en los orígenes, ¿no? Y acá algo sí que no salió, que de alguna manera dice Folari, bueno, ¿cómo logra la escuela hacer esto, ¿no? Y él lo dice a través de esta noción de lazo, ¿no? Esta noción de lazo. En tanto, toda sociedad requiere reproducir determinadas cosas, ¿no? Adherirse a ciertos valores compartidos, ¿no? El lazo social es el que de alguna manera hace que se reproduzca culturalmente algunas situaciones de la escuela, ¿no? Y eso permite que la sociedad se mantenga en el tiempo, ¿no? Cuando vivimos la pandemia, por ejemplo, ¿no? Vino la pandemia, ¿no? Ese lazo, esa manera que tenían las instituciones educativas para vincularse con lo educativo y con los niños y con las familias, cambió, ¿no? Hubo ahí como un quiebre muy fuerte, ¿no? En varias de las dimensiones de ese lazo, que algunas instituciones pudieron seguir generando vínculos y otras no, y acá de vuelta las inequidades volvieron a establecer como puntos de llegada diferentes en cuanto a aprendizaje, porque había familias que no tenían las condiciones como para, ¿no? Y hubieron instituciones que se vieron como retroalimentadas positivamente porque tenían determinados vínculos ¿no? con las instituciones educativas. Entonces, esta idea de lazo es la que le permite decir que, en definitiva, siempre toda institución escolar tiende a reproducir esto que ustedes ya antes habían dicho, que era el poder de alguna manera responder a los sectores hegemónicos y sociales. Pensemos, por ejemplo, lo que ha costado y cuesta en nuestro país que los planes de educación sexual se pueden implementar en la escuela, ¿no? Y eso habla de determinados sectores hegemónicos que siguen entendiendo que la educación sexual tiene que estar ligada a las familias. No tenemos un Estado con un fuerte peso en lo católico, pero sin embargo aparecen discursos muy fuertes, ¿no? Entonces hay algo de este fenómeno de la reproducción social y de determinados valores y de determinadas situaciones que se dan donde la escuela, como efector de políticas públicas, muchas veces tiende a reproducir, ¿no? Y es lo que de alguna manera nos invita a poder pensar Folari en esto de tener este análisis histórico para poder comprender muchas de las cosas que se dan en las instituciones educativas. A mí me encantó lo que ustedes pudieron como ir desplegando, es lo que nos imaginamos en este espacio de las participaciones de ustedes, de que vayamos como construyendo. No sé si vos, Diego, querés aportar alguna síntesis más de cosas que hayan quedado pendientes de lo de Folari. No, me parece que bastante, creo que eso se fue planteando, me parece que estuvo muy bien ahí también como las diferentes cosas se fueron trayendo. Yo creo que hay como cosas para mí que de esto también podemos como bajar muy, muy a tierra, con algunos de estos conceptos que me parece que trae Folari y que no me acuerdo ahora quién fue que lo dijo, pero si fue Fernando o Gerardo, ahora me perdí, pero en esta cuestión de la perspectiva que trae Folari tiene un componente muy del análisis de Bourdieu, ¿verdad? O sea, y de Sí. la reproducción social a través de las instituciones, o sea, y los lugares sociales, justamente cómo entiende a reproducirlos, por más que, como también después Cecilia también ahora traía como pregunta, decir, bueno, pero en realidad en la intención
de la educación y más en la educación como derecho a partir de la década del 90, en varias políticas en realidad a partir de la década del 90 hacia fines en realidad de los 90, que tienden eso a entenderla como un derecho fundamental, por tanto, o sea, retomando en realidad la Declaración de Derechos Humanos de 1948, ¿no? O sea, en realidad si la educación es un derecho, entonces que sea para todo el mundo y que se extraigan beneficios, retomando Cecilia, de ella y que permite, por ejemplo, la movilidad social, ¿no? Ese es como decía, no es el espíritu. Ahora, sin ánimos de abrir como más la reflexión, después de eso se juegan cosas muy concretas, muy bajadas, y siguiendo con Bourdieu, Bourdieu hablaba de las tecnologías del trabajo intelectual, ¿no? Es decir, la escuela también impone ciertas formas de vincularse, por ejemplo, con esos conocimientos o esos aprendizajes, ¿no? Es decir, exige, por ejemplo, sacar apuntes, exige saber agarrar un lápiz, escribir en un cuaderno, en el liceo eso, prestar atención para poder sacar apuntes cuando el docente habla, en fin, hay una serie en realidad de exigencias que también imparte, digamos, la institución que tiene que ver con algunos mediadores culturales, que nosotros, cada uno podría pensarlo en relación a su propio contexto, es decir, bueno, en mi casa, mi madre maestra, habían libros, habían lapiceras, habían cuadernos, habían cuadernolas. Mi madre cuando hablaba de una forma parecida a la que se hablaba en la escuela. Entonces, esta cuestión de la imposición que trae Folari, retomando los postulados de Bourdieu, eh, son muy claras, se juegan cosas como muy concretas de este estilo, ¿no? De nuevo, ¿cuáles son los mediadores culturales que yo tenía en mi entorno y cuando llego a la institución educativa, qué pasa? Si estamos diciendo que se imparten o se imponen lo de los sectores hegemónicos, en términos de forma de producción, de producir, perdón, subjetividad, decíamos, pero también en estos mediadores que estamos hablando, ¿no? En las tecnologías del trabajo intelectual, va a decir Bourdieu. Y nada, me parece que eso es bien importante para pensar el texto de Folari, que de nuevo tiene un pensamiento eh, muy desde la perspectiva de Bourdieu. Nada, era reafirmar en realidad una idea y agregar Excelente, una cuestión más. excelente, excelente. No lo escuchen después, esto está en el PPT. Habíamos traído a la canción del blues del cuaderno de Fernando Cabrera, que de alguna manera también me parece que reproduce tanto en su texto y en el momento histórico muchos de estos sentidos de los que Folari venía como trabajando, ¿sí? Pero vamos a avanzar porque nos queda un poquitito menos de una hora. En este otro texto no vamos a hacer el ejercicio. Muchos de los que ya leyeron seguramente ya anunciaron que habían leído el otro texto también, así que los esperamos para compartir, ¿no? Frigerio, Margarita Poggi, Guillermina Tiramonte e Inés Aguerrondo provienen del palo de la educación, ¿sí? Este es un texto, a mí es un texto que me encanta muchísimo. Fue también por allá por la década del 90 construido. Ellas fueron asesoras de la reforma educativa en Argentina, en un año en donde toda América Latina atravesó por reformas en el ámbito de lo educativo, y ahí se encontraban diciendo, bueno, a ver, la particularidad que tienen las instituciones educativas es diferente a cualquier otras instituciones, ¿no? A la institución de salud, a la institución, ¿no?, familia, y de alguna manera establecen una serie de dimensiones y de desafíos que las instituciones educativas atraviesan y lo presentan como un material en principio pensado para los directores, ¿no?, para poder como gestionar los centros como educativos, pero que luego fue tomado también como para poder en formación docente. Por lo menos acá en Uruguay es uno de los textos como que sigue circulando para los que se forman como docentes, para los que concursan como directores. Y yo me acuerdo que lo leí después de estar trabajando como psicólogo en escuelas de tiempo completo, en los programas de primaria por allá en la década del 2000, en el programa de mejoramiento de la calidad de la educación pública.
Y dije, qué interesante, yo tomaba nociones más que provenían del análisis institucional para poder entender estas lógicas que pensaban lo educativo, y acá estas autoras, no en los capítulos que nosotros marcamos, pero si ustedes siguen, hay algunas referencias a cómo entender el clima institucional, la cultura, cuestiones que de alguna manera forman parte del diario vivir de una institución educativa, ¿no? El texto comienza, y acá no nos vamos a detener mucho, pero sí, al menos me parece que si vamos a tomar la opción en cuanto a trabajar de luego en el ámbito educativo, sí son como dimensiones que uno tiene que conocer y saber, ¿no? Pero la complejidad de los centros educativos, y ellos plantean la gestión particularmente, pero uno podría pensarlo no desde la gestión, sino también desde la intervención como psicólogos o los trabajadores sociales o cualquier profesional que intervenga en lo educativo. La gestión está atravesada por tres grandes dimensiones, ¿no? Hay una dimensión que tiene que ver con lo administrativo, con las cosas que se le pide a los docentes que puedan realizar, ¿sí? De hecho, es una dimensión, abro paréntesis, pero no es para ahora, no es para acá, pero en los estudios que se están realizando acerca de la afectación de la salud de los docentes y de la pérdida de bienestar laboral o de riesgos psicosociales como burnout y demás, esta es la dimensión que reportan que mayor les afecta. Es decir, estar haciendo trabajo administrativo que de alguna manera no forma parte, o entienden que no forma parte de la tarea educativa, ¿no? Por el otro lado, y cierro paréntesis, hay una dimensión profesional, ¿no? En tanto, bueno, tienen que poder cumplir con las obligaciones de poder transmitir una serie de conocimientos que sean útiles. Y hay una dimensión política en tanto expectativas que ponemos de cosas que suceden en las instituciones educativas. Entonces, esta lógica administrativa, profesional y política, estas dimensiones de la gestión, están constantemente valorando, ¿sí? E incidiendo en el desarrollo de los climas laborales en las instituciones educativas y del trabajo en sí, ¿no? Antes de pasar a esto, habilitemos dos, 3 minutos. No puedo dejar de compartir acá. ¿Qué fue lo central que ustedes pudieron ir identificando de este texto que viene dialogando? Capaz de aquellos que hicieron tuvieron la oportunidad de leer el texto de Folari y ver el de este otro texto de Poggi y el resto de las autoras, pudieron ver algunas cuestiones parecidas o en claves diferentes o énfasis diferentes. Hacemos 3 intervenciones de por ahí. Dale, Sara. Yo los leí al revés, leí primero el de este y después el otro. Pero para mí lo que más me quedó del texto este es el tema de el contrato primordial o el contrato original y cómo plantean que desde ambas partes del contrato, o sea, entre la sociedad y las instituciones, no se está cumpliendo. Ya no se está cumpliendo lo que la escuela prometía darle a la sociedad y tampoco se está cumpliendo lo que la sociedad encarnada en el Estado, en muchos aspectos, prometía hacerse cargo de la escuela. Y creo que me parece que también es un tema recontra vigente, que se escucha todo el tiempo, que si los salarios, que si los reclamos de los docentes, que si esto, que si lo otro, y es una cosa que es como una retroalimentación, porque es como, no estás educando a los niños, estoy superpoblada, estoy sin presupuesto, estoy sin condiciones, o sea, ¿qué crees que haga?
y como que Ujú. está esa discusión permanentemente. Exacto. Fernando. Eh, lo que estaba diciendo Sara recién, ¿no? Es decir, que las carencias, por ejemplo, que tiene un sistema educativo, lo que falta, ¿no? Bueno, yo tengo una mentalidad muy asiática, ¿no? En ese sentido de que si yo puedo esbozar el problema, también puedo esbozar la respuesta a esos problemas, o posibles respuestas, ¿no? Sí, por realidad, si veo todo lo que en contrapeso, lo que falta o lo que se pone, ¿no? Y en este sentido yo creo que Follari plantea un desafío, ¿no? Que creo que fue Fede que lo trajo a colación en la intervención, y es que eh, es un tema de flexibilidad, y no es una palabra menor, porque creo que hay un paralelismo, ¿no? O sea, un corte transversal donde los dos textos se cruzan, ¿no? Porque, por ejemplo, Fourier expone el tema, es decir, en los términos clásicos, con soporte de autores, ¿no? Como el caso de Bourdieu, de Foucault, ¿no? Es decir, que son cosas visibles, ¿no? Estructuras visibles. Y pero también creo que plantea el tema de flexibilizar la educación. Entonces uno dice, cuando vamos al otro, al de Frigerio, vemos todos estos desarrollos en profundidad, ¿no? No me voy a meter porque es muy largo, ¿no? Pero básicamente ya de entrada creo que se plantea un problema, y que es como que la educación es una moneda, ¿no? Tiene dos caras, una visible y una invisible, ¿no? Una que plantea todas esas cosas institucionales, ¿no? Y el otro que es lo cotidiano, lo real. Y yo creo que ahí, justamente, para entrar en esa reflexibilidad y, por ejemplo, ayornar todos los cambios tecnológicos que tenemos hoy en día, es justamente, en vez de pelearnos con la tecnología, por ejemplo, incorporarla, ¿no? Es decir, a cosas reales, a cosas que la gente vive, que a veces los salones de clase no dan en la tecla. Y creo que hay una palabra, no me quiero meter en las historias de otros compañeros, ¿no? Es decir, porque de repente no pasaron por otras materias, ¿no? Pero hay una clave muy fuerte en todo esto que está apareciendo, ¿no? Y lo lanzo como aporte, y es el tema de la integralidad, ¿no? Como tal. Es decir, la experiencia de la integralidad lo que da es que a la hora de producir conocimiento, o especialmente de la academia, volcarla a la educación, a los sistemas de aprendizaje, produce lo que se llama, dentro de ese colectivo, un proceso de extensión, ¿no? Donde se hace una intervención y se profundiza, ¿no? Esa articulación va en tres grandes direcciones, que es la enseñanza, la gestión y la investigación. Básicamente son las tres áreas, ¿no? Y me parece interesante traer esto porque si no solamente es plantear problemas, sino plantear también soluciones a los problemas. De hecho, en este país una de las cosas que existen o existían, ¿no? Eran los famosos EFI, ¿no? Los espacios de formación integral que dan vida a estas lecturas que estamos desarrollando hoy, me parece. Eso quería Bien, plantear. bien. Eh, yo me quedo con la primera parte que vos estuviste haciendo. La segunda me parece bien interesante, los efectos de poder como ir a integrar el plano experiencial y de otros saberes, ¿no? que vas haciendo, que está interesante. Pero me quedo con la primera parte para poder como seguir como en el texto, en esto de lo que veníamos como planteando. Porque esta idea, ¿no? Y de hecho creo que mucho de lo que vos planteaste estoy yendo para al revés, toma parte de lo que es el final del texto de Cara y Seca, ¿no? Ellas comienzan trabajando luego de definir el tema de las instituciones educativas, ¿no?
entran a definir esto que ustedes decían, y Sara traía, ¿no? La importancia del contrato fundacional, ¿no? Que nosotros de alguna manera implícita o simbólicamente tenemos que de alguna manera poder conocer cuando estamos trabajando o interviniendo en las instituciones educativas. Lo que Fernando traía de, bueno, una formación universitaria que transite con espacios o modelos de espacios de formación integral, los EFIs, que suponen determinada propuesta didáctica, académica, de contacto con la comunidad y de aprendizaje junto con la comunidad, en la que se esté como trabajando o interviniendo desde las lógicas de docencia, de extensión o de investigación. Si la facultad tuviera de alguna manera esa lógica como de funcionamiento instituida y masificada a todos, seguramente podría ir estableciendo un contrato fundacional diferente a cuando la cursé yo por allá en el año 90, la formación, que tenía una lógica de pensar el sentido de la formación universitaria desde un lugar diferente. ¿Por qué? Porque el contrato fundacional de alguna manera estaba pactado desde otros lugares, ¿sí? Entonces las autoras lo que trabajan es esta idea de que el contrato fundacional es lo que le asigna sentido a la escuela, ¿no? Y remite a esos primeros vínculos entre escuela y sociedad. Y acá el texto, si ustedes hacen la lectura de Folari y este otro texto, van a ver que hay cosas que capaz que hablan de cosas parecidas, ¿no? En este sentido, pero desde constructos diferentes. En este sentido, ella planteaban, estos autores, bueno, el contrato de la escuela, inicialmente, ¿no? De lo escolar, estuvo de alguna manera, el sentido ¿cuál era? Era el de poder transmitir valores y creencias que legitimaran el derecho y el orden social establecido, ¿sí? Fundamentalmente fue ese y a veces sigue siendo ese. Hay otra dimensión que tiene que ver con el transmitir saberes necesarios para el mundo de trabajo, ¿sí? Que la escuela de alguna manera, bueno, desde allá un laptop para cada niño, ¿no? De alguna manera es necesario generar determinadas condiciones para, en ese contrato, para que de alguna manera la escuela pueda aportar el desarrollo de esa sociedad. Y además, dice, la otra dimensión que los contratos suelen tener es crear las condiciones para la producción de otros saberes, para el desarrollo y para el progreso social, ¿sí? Y ellas van planteando que el contrato fundacional, ya de pique, ¿no? Ha estado en tensión, ¿no? Y hay determinados como mandatos que los contratos establecen en términos de obligaciones y deberes para el Estado, para la institución, que ya fueron atravesándose por tensiones iniciales, ¿no? Si históricamente la escuela de la modernidad, como ya lo planteaba Folari, tenía la formación de un espíritu ciudadano asentado en ideales republicanos para poder establecer un orden social más justo, se encontró de pique, ¿no? Con el desarrollo del capitalismo, de las sociedades industriales, que generaban una mayor división del trabajo y que requería altos grados de especialización, ¿no? Entonces, de pique, dicen las autoras, la escuela está atravesada por tensiones, esto que a veces hoy decimos, bueno, la escuela forma para la vida, el liceo forma para el mundo del trabajo, ¿no? ¿Para qué formamos? ¿No? Esas tensiones iniciales se siguen como en intensidades y en puntos diferencialmente generándose, ¿sí? Por otro lado, decía, había que garantizar la transmisión de un determinado saber, pero se estaban generando, ¿no? El dispositivo de lo escolar al inicio, muchas desigualdades, ¿no? Trabajadores que tenían distintos grados de especialización, no todos podían terminar, ¿no? Entonces, eso hace
de que la escuela esté atravesada por dos grandes tendencias, planteaban ellas, ¿no? Una conservadora, ¿sí?, tendiente a perpetuar el orden establecido, ¿sí?, que en definitiva reproduce discursos de sectores hegemónicos o hace, ¿no?, las cosas de determinada manera siempre, y con una tendencia innovadora, transformadora, ¿no?, que propone modificar ese orden, ¿no? Estas fuerzas instituidas, instituyentes, que ustedes luego van a ver más cuando den en social, que están constantemente confluyendo y haciendo, creo que es parte de la explicación, es mucho más compleja el porqué, pero es lo que sigue haciendo que estos textos del año del 90, cuando van planteando determinados problemas en lo educativo, sigan vigentes. La educación es uno de los ámbitos más difíciles a veces de lograr cambios y transformaciones, ¿sí?, porque muchas de estas lógicas están siendo atravesadas. Por ejemplo, ¿no?, en mi proyecto de ya hace unos años de tesis de maestría fue una investigación. Yo me buscaba, estaba preocupado, estuve y estoy como preocupado por generar dispositivos pedagógicos que habiliten la participación infantil en primera infancia, ¿no? Entonces, el objetivo era conocer instituciones públicas en educación inicial que, donde la participación infantil pueda garantizarse para poder operacionalizar el concepto de qué significa que un niño de 3, de 4 y de 5 participe. Y participe en el dispositivo escolar, en el jardín. Me costó 2 años encontrar un caso de estudio donde poder hacer una investigación allí, luego que se encontró que cumplía los requisitos. Pasaba que, por ejemplo, las maestras, y comento esto y cierro el paréntesis, pero para ver esto de las dos fuerzas conservadoras, o sea, primero, todo maestro va a decirnos siempre que planifica en función de las necesidades e intereses de los niños. Eso forma parte del currículum prescripto, lo que está. Nadie te va a decir yo hago lo que, ¿no? Pero la participación supone dar voz, supone ver cómo recoger las necesidades de los gurises para a partir de ahí generar las planificaciones, a partir de ahí generar los proyectos abiertos, supone una metodología pedagógica, una opción didáctica, Estas maestras que estaban realizando o estaban cuestionando sus propias prácticas en una institución pública de la periferia, utilizando marcos teóricos de Gesualdo Sosa, de Reggio Emilia, de Montessori, de distintas pedagogías críticas, tuvieron, para poder mantener su innovación, porque estaban haciendo cosas diferentes, tuvieron que presentarles a las directoras, a las inspectoras, a la inspectora su planificación como se las pedía, ¿no? Bueno, contame cómo planificás. Y cuando le decían, no, yo recojo opiniones y luego nos juntamos, las escribo acá y a partir de ahí establezco un proyecto, dice, bueno, entonces no tenés planificación. Sí, la tengo, pero es esta otra. Tuvieron durante más de un año haciendo la planificación que le pedía el sistema educativo y las que ellas entendían que mejor respondían a las necesidades de los gurises, ¿no? Y ahí era como clave, y se me venía este texto en términos de cómo en las innovaciones educativas muchas veces el propio sistema que quiere desarrollos y que quiere que se generen logros y se generen aprendizajes significativos y que los docentes estén produciendo saber, son las distintas lógicas que tienen las funciones de las instituciones educativas. Estas lógicas persisten y no tienen que ver con que esa inspectora era mala, ¿no? Sino que tiene que ver con estas lógicas institucionales que históricamente han venido formando parte de la identidad institucional de lo educativo, ¿no? ¿Queda por ahí? ¿Sí? ¿Se entiende la idea?
Yo los veo poco. Las autoras plantean toda escuela se da como en las escuelas se depositan expectativas, ¿no? Y ellas las articulan en lo que llaman lógicas, ¿no? Hay una expectativa que responde a lo que ellas denominan una lógica cívica, que es este interés por generar, ¿no?, igualdad de oportunidades, que todos los gurises puedan aprender, ¿sí? Hay una lógica económica, ¿no?, que subyace en tanto expectativa, en tanto la escuela forme personas que de alguna manera, ¿no?, puedan luego tener una producción de bienes y de trabajo y que aporten al desarrollo del Estado, ¿sí? Esto que decíamos, un laptop, un niño en su momento tenía que ver con una proyección de sociedad, de futuro, de integración social, de mismas oportunidades también como para todos, y de que tenga una incidencia en la lógica económica también del Estado. La lógica doméstica, en tanto, la escuela permite el desarrollo, ¿no? No solamente de ese niño o de esa niña, sino de los individuos, de las familias, ¿no? Una lógica de la ciencia, ¿no? En tanto, la escuela se espera que también pueda producir un saber que le permita desarrollarse y que pueda construir saber, ¿no? Pueda construir maneras de poder educar, de poder llegar mejor a los gurises, ¿no? ¿Cómo hace esto la escuela? ¿No? Por eso también lo de cara y seca. Hay un currículum prescripto y hay un currículum oculto, ¿no? Esto lo hace a través del currículum prescripto, ¿sí? Y si nosotros somos psicólogos que vamos a trabajar a una institución porque hay un niño con dificultades, estas cosas está buenas conocerlas y saberlas, ¿no? Porque de alguna manera muchas de las cosas que suceden en las instituciones tienen que ver en la manera en que se regulan esos vínculos, en la manera en que el contenido es transmitido, y esto es articulado por el currículum prescripto, ¿no? El sistema educativo, decíamos ahí, cumple con este mandato social a través de estas acciones de distribución de contenido, ¿no? Y el currículum prescripto es un ordenador de la tarea institucional, ¿sí? Rige muchas veces cómo son los intercambios. Tenemos a la docente, no tenemos a la docente, nos juntamos antes de entrar todas las maestras y generamos estas cuestiones, los problemas que nos pasan cuando tenemos conflictos con las familias lo hablamos y los generamos, ¿no? Marca las características del contrato pedagógico didáctico, ¿no?, que resignifican ese pacto fundacional. Toda institución educativa tiene un proyecto institucional de centro, establece cuál es su norte, ¿sí? Y dice, nosotros queremos trabajar sobre el tema de los derechos y la diversidad. Ese es nuestro proyecto institucional de centro. Entonces todas las unidades temáticas, todos los contenidos que vamos a trabajarlo desde ese lugar, porque en definitiva la unidad familia la vamos a trabajar desde la diversidad, la unidad de disfrute o del juego la vamos a trabajar desde el disfrute, y ahí va de alguna manera contenidos, vínculos, todo de alguna manera estableciéndolo en este currículum prescripto que permite de alguna manera ir conociendo algunas de las dinámicas que las instituciones educativas tienen, ¿sí? Ellas luego van a plantear, como Folari, algún quiebre o algunas cuestiones de inclusión. Y ellas dicen, bueno, el contrato fundacional, como lo habíamos visto inicialmente, se ha roto, ¿no? Se ha roto. El Estado no está pudiendo cumplir con determinadas situaciones. Cuando se dejan de cumplir algunas expectativas y las lógicas del contrato fundacional, la escuela deja de tener una significación positiva y relevante, ¿sí? Y ellas acá encuentran muchas de las explicaciones de la desvalorización de la educación, del trabajo docente, ¿no?, a través de
esas lógicas que se fueron como rompiendo de ese contrato, que ahora las vamos a ver al final lo que proponen en cada una de las lógicas, ¿no? Ellas dicen lo que necesitamos, y esto lo decían de vuelta, década del 90, ¿no? Es profundizar en la democratización de la educación, ¿sí? Es extender la cobertura, que tengamos todos los niños, adolescentes, tengan acceso, pero un acceso de calidad, ¿no? No solamente lo que vamos a ver más adelante de la puerta giratoria de algunos autores, que así como los niños, niñas o adolescentes o jóvenes entran al sistema educativo, luego salen, ¿sí? Por eso habla de prevenir el fracaso escolar y de que la escuela siga teniendo esta posibilidad de distribuir saberes socialmente significativos, ¿no? Y ellas plantean, creo que por ahí termina un poco más adelante, así dejamos algunos minutos de intercambio, que esta es la redefinición del nuevo contrato fundacional, ¿no? A través de las lógicas que la escuela quizás tiene que de alguna manera poder cumplir si quiere de alguna manera recuperar su lugar de estatus o su lugar protagónico dentro del desarrollo de los estados. Y es que la lógica cívica permite la construcción de un orden democrático, ¿sí? Y esto significa un reconocimiento de la diversidad, necesariamente, entre otras cosas, ¿sí? Por eso habla en la siguiente lógica doméstica esto de resignificar la equidad, ¿no? Y que el destino inicial de una trayectoria educativa no reproduzca inequidades de origen, ¿no? Nosotros sabemos que los gurises que nacen de determinados quintiles van a llegar a determinado lugar, ¿no? Entonces ahí y no van a poder terminar su formación, ¿sí? Entonces desde ahí la escuela tiene que cumplir también con esta lógica doméstica de permitir el desarrollo individual, de habilitar el desarrollo familiar, ¿no? Una lógica económica, pero que una lógica económica que no aliene a otros, sino que genere distribución, ¿sí? Y una lógica de la ciencia que permita la construcción de nuevos conocimientos, ¿no? Necesarios, útiles, que tienen que ser compartidos, socializados, diversificados, ¿sí? Ella plantea que, bueno, de darse eso, ¿no? De alguna manera es necesario, ahí se podría como estar redefiniendo algunas de las características de este contrato fundacional para que esas tensiones entre esas fuerzas conservadoras y esas fuentes de transformación puedan generarse, ¿sí? La institución educativa pueda transformarse, pueda desarrollarse, pueda responder un poco más y mejor a las necesidades actuales. Cerramos con que ustedes lo vean después, lo vemos ahora si no hay intercambios, con una conferencia de Graciela Frigerio. Es minuto y 20 nada más, está toda la conferencia, como de 2 horas, pero creo que es en la Universidad de Entre Ríos, que trabaja estas cuestiones como de la necesidad del encuentro y del diálogo social para poder de alguna manera seguir pensando y trabajando sobre la escuela que queremos, la educación que necesitamos. No sé, Diego, si vos tenés algo como para aportar, los compañeros. Esta parte metimos un poco más de pata, pero... Roberto plantea que el texto de Frigerio y Poggi está muy poco legible. Es lo que pudimos generar con fotocopiadora. Lo bichamos
y vemos si podemos hacer algo nuevo, pero nosotros lo que damos los textos es a fotocopiadora del CEOP, que ellos lo fotocopian y nos los mandan escaneados. Si lo pueden mejorar, lo mejoraremos. Si no aparece es porque no se puede mejorar. Pero bueno, comentarios. Profe, perdón, disculpe, hablando del texto ese. Yo lo traté de descargar de otros lados y se ve igual de borroso. Sí, no sé qué es. Es un No sé qué libro. Es un libro. Es un libro que no es muy. No es muy grande. Y yo creo que eso para poder escanear es complicado. Roberto. Y buenos días a todas y todos. Escuchando un poco todo el desarrollo hasta ahora, se me ocurre preguntar, en este enorme revolución y transformación que es una cantidad es una olla con muchísimos ingredientes, sobre todo a partir de la segunda década del siglo XX y impulsado muchas veces por nosotros mismos, que somos los que finalmente somos el corazón de las transformaciones o de la revolución, a raíz de estos instrumentos tecnológicos de comunicación o de acceso a saberes o a informaciones, como puede ser este sistema, creo que tenemos un rol protagónico, en general estoy hablando, no en particular. Entonces, y mirando un poquito el Uruguay para atrás, me recuerdo una anécdota cuando en el 2007 o 2008, yendo a Tacuarembó por la Ruta 5, me hacen dedo unas maestras en la entrada a San Gregorio del Polanco, que no hay nada, es el puro campo. Tres maestras, bueno, se ponen a charlar y justo acababa de estar el plan Ceibal un poco ya había sido lanzado, estaban los gurises ya con sus primeras máquinas, había mucha discusión. Habría que recordar, solo con ir a los diarios de esa época, los periódicos, las notas, los que tenemos algunos años, los vamos a recordar. Y entonces, preguntándoles, bueno, qué significaba, porque empezaron a charlar entre ellas, porque iban a una escuelita que la dejé un poco más adelante, ¿no? También en el medio de la nada. Me dice, bueno, los gurises nos están enseñando a nosotros, porque había una de las tres que planteaba la dificultad manual de acceder a los teclados, ¿no? Yo soy un hombre viejo, pero tuve mi primera computadora a los 36, pero tuve la suerte de que tuve mi primera computadora rodeado de jóvenes, entonces, bueno, pude superar esa barrera que fue entre lo que era la escuela, escribo con un solo dedo, ¿no? Como gran limitación. Pero entonces me acordé de lo que decía Huxley allá cuando escribió el libro El fin y los medios, que para vincular esto del Estado, que coincido completamente, porque el Estado somos nosotros también, más los representantes, de ahí viene toda la importancia de la democratización, que usted mencionaba y puntualizaba como casi central para esta nueva escuela que no nos satisface a nadie, no importan los quintiles, ¿no? Más allá de que se ha avanzado y que tenemos que reconocer esos avances. Huxley planteaba porque la educación era central en la sociedad y en el desarrollo humano en todos sus niveles, pero que era fundamental como una actividad que tiene que permanente estar siendo vigilada, pensada, proyectada, promovida, discutida, el espíritu crítico y todo eso, interpelarse el Estado. Y se preguntaba por qué al Estado, ¿no? Que está manejado por los gobernantes de turno, que son los que tienen poquito más de poder que el establishment del Estado, que es la burocracia, que en algún momento se menciona ahí como uno de los problemas. ¿Por qué iba a ser el Estado el que iba a promover una nueva educación que genere nuevos ciudadanos para que los interpelen? ¿No? Entonces siempre me quedó esa pregunta, la página 63 a 67, es un desarrollo extraordinario. Entonces yo me pregunto, ¿qué hemos avanzado en el Uruguay?
Primero tenemos esto que estamos disfrutando, participando o a veces penando, el EVA, ustedes, nosotros acá, yo desde Rocha, en fin, tanta gente que hay diferente. Que podemos opinar, ¿no? Está bien, fueron pocos lo que leí, yo no levanté la mano porque no lo leí, pero compañeras como Sara, que ya tenemos 2 o 3 años que vamos a veces encontrándonos en algunas materias, y todos los que participaron. 2 profes, ¿no? Diego, que tiene su experiencia, usted que tiene la suya. El plan Ceibal. El plan Ceibal es un antes y un después en el Uruguay. Sí. Entonces también soy un poco optimista siempre, a veces un poco caigo en la estupidez. Me parece que no está nada perdido, que estamos en plena transformación. Sí, sí, sí. Y muchos de los que estamos acá, ojalá todos terminemos y todos no se nos interpongan en la vida cosas que nos hagan abandonar o desertar. De la manera que sea, ya con lo que vamos logrando, algunos estamos acá en 2.º año, me parece que ya esto de la institución del saber está permeando a las raíces que somos nosotros. Bueno, yo me puedo escribir un poquito, me queda poco tiempo, pero la gurizada de acá va a transmitir, tendrán hijos, parientes, sobrinos, alumnos, compañeros de trabajo. Entonces quería resaltar esto, ¿no? Sí. Que nos sintamos protagonistas en esta Universidad de la República, que tengamos un poquito más de participación, a veces no tanta la posición de la crítica, que es muy buena, pero veamos también el lado, el medio vaso lleno, ¿no? Y yo veo que los docentes también están atrapados en la problemática social. Porque así como hay docentes de punta que buscan y que se quieren, también están los que tienen que asumir tienen una realidad y que llegan a la clase, como decía la señora que participó en la clase anterior, que nos contaba esta experiencia de que las maestras lloraban porque no saben, no tienen tiempo para educar, de repente, los contextos críticos. Eso quería comentar. Gracias. Bien, Roberto. Sí, creo que cuando nosotros armamos la malla curricular, cuando elaboramos los contenidos que cada tanto se van como reviendo, el objetivo es siempre el de brindar como herramientas para futuros psicólogos y psicólogas que trabajen en la educación, hacer posible cambios y transformaciones, porque los creemos posibles, porque estamos como trabajando, pero para eso hay que entender primero la complejidad de los fenómenos. Me van a escuchar como muchas veces hablando de estas cuestiones, la complejidad de los fenómenos de los cuales estamos interviniendo. Para muchas veces las intervenciones que hagamos como psicólogos en el ámbito que sea, educativo, laboral, clínico, no terminen reproduciendo lógicas y no terminemos en prácticas que rayen con la ausencia de la ética o con fallas éticas, ¿no? Entonces, muchas veces el poder comprender esto de las dimensiones sociales históricas de las instituciones educativas, poder comprender, bueno, algunas de las lógicas y de las particularidades, como traía este último texto de cómo es que opera y se desarrollan las instituciones educativas, qué expectativas se logran generar, cuáles serían, según la visión de estas autoras. Hay otras autoras que tienen una visión diferente y complementaria y que apuntan desde un lugar diferente esto de cuáles son las transformaciones necesarias para que lo escolar, las instituciones educativas acompañen el desarrollo humano de las personas, el desarrollo social de los países, el desarrollo económico, productivo, ¿no? Necesitamos tener este conocimiento a los efectos de poder tener luego investigaciones desde la psicología que tiendan a aportar conocimiento novedoso a la educación y a los psicólogos que trabajan en la educación y también a los docentes, y que también nos permitan generar intervenciones luego que no tiendan a reproducir lo instituido, ¿no? O las cuestiones que se dan desde los órdenes dominantes, lo cual es muy complejo. Por eso, cuanto más información y más conocimiento tengamos, desde ese lugar vamos a poder como trabajar.
Pero esta yo la tomo como para mí es un encuentro de quiebre en el término de las dinámicas que veníamos teniendo de intercambios, porque me pareció como bien interesante lo que pudimos hoy ir tejiendo, por lo menos desde mi lugar como docente, no sé ustedes, el resto de los como participantes como han estado, porque ahí es necesario que ustedes vayan mostrándonos las cosas que van entendiendo, que van comprendiendo, porque también es un mínimo de feedback que necesitamos para saber si esta opción didáctica compleja, además por lo menos a mí me resulta muy complejo dar clases desde el Zoom, de poder llegarles, a ver si se va generando esa conexión, y creo que hoy tuvieron como una participación bien diferente. No sé cómo la viviste vos, Diego, como externo. No, re interesante, me parece que se dio una dinámica que, bueno, en un momento llegamos a hacer 140 y bueno, ya hayamos podido por lo menos intercambiar, vi que más que nada con micrófono abierto, no tanto por el chat, pensé que el chat se iba a mover y no se movía nada. Voy a tirar algo ahora nomás, que esto es para Roberto, pero en realidad es para todo el mundo, o sea, para que lo dicho nomás. Este, nada, me pareció ser una linda dinámica, agradecido también por el espacio, nada, por la colgadera también, por las discusiones, los aportes. Enganché con esto último de Roberto porque me parece que hay algunas cosas ahí que movilizó. Recién Darío decía, ¿no? Hay muchas perspectivas vinculadas a las instituciones. De las más clásicas siempre está esta doble tensión de las que tanto Folari como el texto de Frigerio Poggi y Tiramonti lo toman, que es la tensión entre la reproducción y la capacidad de poder producir y que cada sujeto pueda construir su propia historia, ¿no? O sea, está esa doble tensión ahí. Comparto nomás un texto por ahí, esto es como para curiosos, curiosas, ¿no? O sea, quien se quiera enganchar, pero bueno, creo que va en línea algo de lo que traía Roberto. Simmons y Magdalene y Simmons, en realidad, que son quienes escribieron dos textos. Uno, en realidad, es Defensa de la Escuela, una cuestión pública, y antes habían escrito Elogio de la Escuela, que, nada, son belgas que en realidad eh, problematizan bastante la noción de lo escolar y ponen el foco en la potencia de las instituciones en producir otras cosas. Nada, la tiro ahí como complemento por si quien quiera bicharlo, no lo vamos a preguntar ni en parciales, ni en exámenes, ni en nada, pero bueno, siempre estas derivas, y creo que es lo lindo del encuentro de las charlas, que surjan después otros cuestionamientos y otras derivas que nos lleven también a seguir profundizando y leyendo otras cosas, y creo que de hecho ahí deviene lo formativo. Nada, agradecido la Muy verdad bien. por este ratito. Estuvo la verdad que re interesante. Me voy a llevar cosas para el seminario porque en el seminario de los martes que tengo de tarde siempre retomamos cosas de acá del plenario y bueno, yo me llevo varias anotadas. Nos miran todos. Perdón, profes, hicieron un comentario interesante que está vinculado a todo lo que vimos sobre cómo generar la atención en los estudiantes, en la gurizada. Bueno, no, yo me considero gurí también en este caso. Ustedes no, en el chat, que me sorprendió porque siempre hay mucho texto de mucha gente que por ahí puede escribir más rápido, que yo a veces quiero decir algo, pero con el dedo solo me trabo, entonces prefiero esto. Es porque ustedes generaron atención hoy, en mi caso, creo que las demás compañeras y compañeros también podrán decir lo suyo, pero eso hace que uno no esté distraído Ujú. o que por ahí estamos todos pendientes de lo que fue la participación de la clase, así que gracias. Vamos arriba. Gente, pues nos van a sacar del aire, y nos estamos viendo con el último texto de transiciones el jueves que viene. ¿Sí? Un placer. Gracias. Vamos arriba. Y gracias, Diego. Arriba a ustedes. Muchas gracias, profes. Gracias.